Dándole gracias a Dios. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Por su infinita misericordia estamos compartiendo un corto mensaje de la palabra de Dios. Queremos que muchos de los hermanos me ayuden a compartir estos mensajes. Queremos llegar a muchas familias, queremos llevar la palabra de Dios a muchos que están necesitados. Aquel que quizás en estos momentos no encuentra esa salida, no encuentra esa palabra, no encuentra ese mensaje. Dios en esta noche quiere hablarnos en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, porque la palabra de Dios cada día nos enseña las cosas claras, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, amamos a Dios, Dios siempre pelea por su iglesia, pelea por su pueblo. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que nosotros inclinemos nuestro rostro a Dios, e inclinemos nuestro oído al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. Se encuentra, como está escrito en la parte de abajo en el letrero, Mensajeros de la Palabra. Queremos, es para la gloria y la honra de Dios, que muchos lleguen al conocimiento, que muchos puedan recibir una palabra de parte de Dios, para que muchos se conecten cuando Dios me permita hacer estas transmisiones y poder orar por cada transmisión, por cada hombre, por cada mujer en cada transmisión que Dios me permita hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros le creemos a Dios y si nosotros enviamos la palabra y aquel hermano recibe esa palabra, aquel hermano le crea la palabra de Dios, Dios hace ese milagro extraordinario. Dios levanta al paralítico, Dios levanta a los muertos. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios es un Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos formó antes de que nosotros nos fuéramos formados. Dios ya nos tenía el propósito. Entonces, ¿qué queremos? Que cada día podamos compartir un mensaje de la palabra de Dios. Cada día podemos compartir la palabra de Dios, llevar ese mensaje de conocimiento a muchas personas que quizás lo necesitan, porque nosotros debemos ser claros y debemos entender y debemos reconocer que nosotros sin Dios no somos nadie, que nosotros sin Dios no valemos nada, pero con Dios valemos muchos. Somos una perla preciosa en las manos de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro tiempo a Dios. Por eso ya no debemos perder más el tiempo. Aquel hermano, aquel varón, aquel hombre, aquella mujer que necesite de una palabra de parte de Dios, acerquémonos a Dios y Dios se encarga del resto. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios se encarga del resto. Entonces, no esperemos el día de mañana, porque el día de mañana es incierto. Mientras que nosotros podamos tener vida, tenemos esperanza de llegar a ese arrepentimiento, de llegar a ese trono celestial. Pero a veces nosotros quizás decimos, no, más adelante, todavía no es el tiempo ha llegado. Estamos viviendo los últimos tiempos, por eso les invito que nos acerquemos a Dios y demos ese paso de fe y empecemos a hacer obediencia delante de Dios, a obedecer a la palabra de Dios. Porque Dios es maravilloso, Dios es un Dios todopoderoso. En esta noche vengo a compartirles un corto mensaje de la palabra de Dios. En el libro de Romanos 8:28, muchos ya conocen esta palabra, muchos ya la tienen memorizada, pero quiero compartírsela y saber que Dios nos habla por medio de su palabra. Leemos la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No dice una, sino todas. Quizás en estos momentos está pasando una prueba, está pasando una necesidad, pero si nosotros vemos que ese es un propósito de Dios para que nosotros reconozcamos, porque a veces nosotros como pueblo, como seres humanos, tenemos un temperamento quizás de terquedad, quizás a veces
Dios permite que pasemos por esa prueba para que reconozcamos. No esperemos pasar esa prueba, no esperemos pasar esa dificultad para ahí sí reconocer. Pero dice la palabra de Dios que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice que todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, todas son todas. Estos es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso esto es conforme al propósito Dios nos ha llamado. Si Dios nos llamó para servir, para ser pastores, para ser evangelistas, para ser profetas, para ser intercesores, para hacer ese ministerio, para hacer esos ungieres, bueno, Dios nos llamó con un propósito. Y como propósito que Dios nos llamó, nosotros, Dios cada día nos va direccionando. A veces nosotros queremos desviarnos de la palabra o queremos desviarnos de Dios. Dios siempre nos direcciona. ¿Por qué? Porque somos llamados, y dice la palabra de Dios que muchos serán los llamados pero pocos los escogidos. Pero queremos que en esos pocos escogidos estemos el pueblo que siempre Dios me ha permitido predicarles, y que seamos de esos pocos escogidos, y que cada día perseveremos en la palabra de Dios y seamos esos hombres que llegamos y mujeres que llegamos hasta el fin, que dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros amamos a Dios. Y para amar a Dios, ¿qué debemos hacer? Empezar a obedecer la palabra de Dios, empezar a caminar como Dios quiere que caminemos. Por eso Dios nos dejó escrito en las Sagradas Escrituras el paso a paso que debemos caminar cada día, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que nos afecta en nuestra vida espiritual y lo que no nos afecta, lo que nos trae bendición y lo que nos trae maldición. Por eso nosotros cada día que leemos la palabra de Dios debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber entender esa palabra, porque Jesús de Nazaret siempre les hablaba al pueblo por parábolas. ¿Por qué? Porque quizás el pueblo no entendía, pero entonces Dios les hablaba. ¿Por qué? Porque había mucha terquedad en el pueblo, había mucha incredulidad, perseguían al Hijo de Dios. Entonces por eso le hablaba en parábolas, para que entendieran y uno no entendieran. Entonces nosotros que leemos la palabra de Dios cada día, que nos permita leer o que les permita leer la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entenderla, para comprender el propósito al que Dios nos llamó, para comprender lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces eso sí, cada día Dios nos permite aprender más de la palabra de Dios. Y a veces nosotros pasamos por aflicciones, porque dice que si pasamos por el agua, Él no nos permitirá que nos ahogamos. Pasaremos por el fuego, pero Él no permitirá que nos quememos. Entonces debemos de pasar un proceso. ¿Para qué? Porque así como nosotros necesitamos en esta tierra un proceso para pasar a una empresa, para pasar a cualquier lado, nosotros debemos cada día ser procesados. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos vayamos escalando, vayamos subiendo, vayamos creciendo en lo espiritual, vayamos firmes. No que quizás vayamos rápido y subamos y Dios no nos discipline, entonces seríamos bastardos. Entonces Dios, ¿qué quiere? Que tomarnos y hacernos que seamos unos hombres valientes, unos hombres disciplinados, unos hombres que amemos la palabra de Dios y que cada día queramos crecer, que anhelemos crecer, que anhelemos hacer la obra del Señor, que no lo hagamos por vanagloria, no lo hagamos por quizás por contiendas, ¿no? Como el apóstol Pablo decía a la iglesia, que no lo hicieran muchos, lo hacían por contiendas de predicar la palabra de Dios, de quizás llevar un mensaje por contiendas. No, debemos hacerlo es con amor. Hacer eso es exhortación con amor, hacer ese hombre valiente. Dios bendiga a mi esposa allá donde está, Dios le continúe bendiciendo grandemente. Sabemos que Dios tiene cosas maravillosas, porque la palabra de Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos que cada día Dios nos ama y Dios cada día quiere que entreguemos nuestro corazón a Dios, que amemos la palabra de Dios, que hagamos obediencia a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, si vemos en el Salmo 6 que el salmista clamaba, oraba en tiempos de prueba, en tiempos de angustia, pero no se quedaba esperando que esa prueba pasara, no. Clamaba
y suplicaba al Todopoderoso, y él tenía la respuesta. Y en el 6:6 encontraba, decía: Dios ya escuchó mi oración, Dios ya escuchó mis ruegos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no debemos desmayar, no debemos esperar que quizás los demás oren por mí y yo quedarme quizás durmiendo. No, debemos cada día ser hombres esforzados y valientes, debemos cada día ser esos hombres temerosos de la palabra de Dios. Hombre significa hombre y mujer, no solo hombres, sino hombre y mujer. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos quedemos esperando que mañana quizás voy a la iglesia, mañana quizás voy a congregar, mañana quizás voy a hacer la oración de fe. No esperemos el día de mañana. Si hay la oportunidad en el tiempo, debemos hacerlo, debemos reconocer que Dios es nuestro pastor, que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Debemos reconocer que le hemos fallado, debemos reconocer que debemos aceptarlo como el único Dios y Salvador de nuestra vida, porque es un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Dios no es una imagen como, mira, hoy en día quizás lo cargan en esas tractomulas, lo cargan en esos carros, en una imagen colgada y sin que esa imagen tenga poder. El Dios es un Dios todopoderoso, el Dios que puede levantar al muerto, al paralítico, el Dios que puede restaurar, el Dios que puede sanar, el Dios que puede libertar, el Dios que puede dar ese órgano que aquel hombre, aquella mujer necesita, el Dios que puede sanar a aquel hombre que quizás lleva años esperando esa sanidad. Dios lo puede sanar, Dios lo puede salvar, Dios puede salvar su hogar, Dios puede salvar su familia. Pero debemos creerle a Dios, debemos entregar nuestro corazón a Dios, debemos despojarnos de toda idolatría, de toda carga, de todo lo que nos ha hecho tanto daño, de todo lo que nos ha robado la paz. Entonces, cuando nosotros nos despojamos de todo, Dios se encarga del resto. Dios los bendiga. Queremos cada día orar por cada petición, queremos que cada día nos unamos en el amor de mi Señor Jesucristo para cada día orar. Sabemos que Dios tiene grandes maravillas para ustedes, para este programa. Por eso este programa, cada día Dios bendiga este programa, Dios bendiga y selle este programa con la sangre de Cristo, porque sabemos que Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios les continúe diciendo grandemente.